Hablar de lecciones del libro de Job. El tema de ese mensaje es cuando ya no puedes o hay esperanza para el árbol cortado. Sí. Y dice la palabra de Dios en Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón. Pero usted va a leer conmigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí en medio de un intenso sufrimiento, enfermedad, dolor, angustia de alma, luto, en el capítulo 14, versículos 7 a 9, él profetiza y dice, todos juntos: hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas, aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido. Al sentir el agua, renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Ese árbol soy yo. Ese árbol es usted. Y el primer mensaje que te adelanto antes que te sientes es que Dios no está en el negocio de sustituir. Él está en el asunto de restaurar. Cuando ya no sirves, cuando estabas cortado, cuando solo quedó raíces y aún así raíces secas, Él derramó en ti el agua del Espíritu Santo. ¿Por qué no te reemplazó por otro? Porque nuestro Dios, Él no reemplaza, Él renueva. Él hace brotar de nuevo. Él resucita. Bienvenidos resucitados. Él me resucitó espiritualmente. Él te resucitó para una nueva vida. Bienvenidos a casa, resucitados de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí, oramos. Padre, gracias por esa palabra. Bendices, santifica, fortalece, envía esa palabra. Hace brotar, fructificar en la vida de cada uno que la esté mirando hoy y siempre, y decimos amén. Gracias a Dios. Tomen asiento. ¿Cuántos aquí han estudiado o conocen un poco que sea de la historia de Job? Levanten la mano todos los que saben algo de Job. Ok, puede bajar la mano. ¿Cuántos no saben nada de Job? No entiende nada, nunca leyó ese libro, no sabe quién es él, no conoce su historia. Levante la mano. Porque si hay muchos, no saben nada de la historia de la vida de Job. ¿Sí? Todos sabemos algo. ¿Y por qué no levantaron la mano la primera vez? Yo no pregunté si usted es catedrático en la historia de Job. Yo pregunté si usted sabe quién es Job en la Biblia. ¿Conoce algo de su historia? Levante la mano así. Qué bueno. Entonces, no voy a contarle la historia de Job. Voy directamente al tema. ¿No es cierto? Es porque el tiempo no alcanza. Aquí hay palabra para muchos domingos. Ese libro, se cree que fue escrito por Moisés. Y es considerado por muchos el más antiguo del mundo. La prueba de un hombre recto. ¿Por qué sufre el justo? Ahora, una pregunta que muchos pueden hacer es: si es tan antiguo ese personaje, ¿cómo es que él conocía de Dios? La teoría más probable es porque él era de una ciudad llamada Uz. No confundir con Ur, que es la ciudad donde vivía Abraham, nuestro padre Abraham. Y ahí dice la historia que muy posiblemente uno de los sobrinos de Abraham es que estableció, que fundó esa ciudad de Uz.
Y es posible que la cercanía de Job con la familia de Abraham es que le hizo conocer al Dios verdadero. Y la Biblia nos da a entender muchas cosas. Primero, Satanás se acerca cuando se presentaba a los hijos de Dios, que creemos que son ángeles. Y Dios le pregunta, ¿qué ha estado haciendo? Es un diálogo para que usted y yo entienda, porque Dios nunca tiene que hacer preguntas. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él sabe todo al mismo tiempo. Y Él dice, yo vengo de estar ahí caminando, rodeando la tierra. En otras palabras, Él dijo, la misma agenda, Dios, lo mismo que he hecho siempre. Nada de especial. Y Dios le provoca y dice, ¿ha visto mi siervo Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y el diablo empieza a desafiarle a Dios. Dice, es porque así es la religión. Las personas te sirven por las bendiciones y no por lo que tú eres. Quítale todos los bienes, quítale. Y ahí Dios le permite. Quítale la familia. Y Dios dice, sí. Quítale la salud. Porque mientras él tenga salud, se pierde todo. Va a decir, mientras haya vida y salud, puedo recuperar. Quítale la salud. Toca en su carne. A ver, si él mantiene su integridad, no la va a mantener. Porque el diablo, pues, el psicólogo, no tanto de sabiduría, pero de viejo que es. Más de viejo que de sabio. Y Dios dice, sí, pero hay algo que tú no puedes tocar, que es su vida. No puede tocar su vida, no puede quitarle la vida. Ok, rapidito, porque no es el tema. 3 verdades sobre el diablo. Primero, él no es omnipresente como Dios, porque él tenía que caminar y viajar por la tierra. Dios no tiene que viajar porque Él ya está en todos los lugares al mismo tiempo. Segundo, Él no es omnisciente porque Dios sabía de la integridad de Job y sabía el futuro, pero Satanás no sabía. Por eso tiene que hacer apuestas. Entonces Él no es omnisciente. Y cuando Él quiere destruir a Job, hace mucho que Él quería hacerlo, Dios le dice, no le vayas a tocar la vida. Le pone límites. Entonces el diablo no es omnipotente. Él es limitado. El gran reformador Martín Lutero dice que el diablo es como un perro que Dios lo trae en la cuerdita, que Dios lo trae cortito. Un Rottweiler bravo, un Pitbull, pero ahí lo tiene Dios en la cuerda. Lo suelta cuando quiere y lo trae de regreso. Dios lo mantiene en la cuerdita. Pero hace mucho que Satanás deseaba quitar la prosperidad de Job. ¿Por qué no lo hacía? Porque dice el versículo 10: ¿acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección? A él, a su casa y a todo lo que tiene. Por eso. Pero interesante aquí es que él dice, le has rodeado de tu protección. Le has cercado. Eso quiere decir que alrededor de Job y de su familia y de sus negocios había una cerca, un fence. Y el Satanás no podía ultrapasar ahí.
Dios ha puesto cercas de protección alrededor de Job. Habían ladrones del desierto, que son los sabeos y caldeos que menciona la Biblia. Ellos querían atacar y robar a Job hace mucho. ¿Por qué no lo hacían? Porque había una cerca de protección. ¿Y cuál es el nombre de esa cerca de Dios? Cerca de misericordia. Porque la misericordia de Dios es la causa que no somos consumidos. Y mucha gente piensa que no somos consumidos por la ira de Dios, pero aquí también por la ira de Satanás. No somos consumidos por la violencia de Satanás, la maldad, la crueldad de Satanás. No somos consumidos por personas que nos odian, por los amigos del ajeno. No somos empobrecidos por los ladrones. ¿Por qué? Porque hay una cerca de misericordia. Muchos de nosotros no mereceríamos tal protección, pero Dios en su misericordia mantiene esa protección. Segundo, esa cerca se llama fidelidad, porque Él lo ha prometido y Él lo cumple. Él nos guarda, Él nos protege. Ahora, cuando Dios quita la cerca de Job, ¿en cuánto tiempo Satanás destruye los bienes y los hijos de Job? ¿En cuánto tiempo? Dice la Biblia, un día, en un solo día. ¿Usted se da cuenta de la ira del diablo? Que si Dios quitara la protección que tiene en mi vida y en su vida, en un solo día, si Dios quita la protección que está sobre usted ahora, un solo día, Satanás no va a perder esa oportunidad. En un solo día podría él destruirte completamente. Para que usted vea el poder o la autoridad que tiene Satanás cuando Dios la concede. ¿Y por qué no lo ha hecho conmigo? ¿Y por qué no lo ha hecho con usted? Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana en nuestras vidas. Aleluya. A veces, por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestras omisiones, por nuestra frialdad, esa cerca está en peligro. Parece que vamos a perder esa protección, pero buscamos de Dios. Nos arrepentimos, muchas veces con lágrimas y angustia, le pedimos perdón y le pedimos misericordia. ¿Qué hace Dios? Renueva su misericordia, quiere decir, Él renueva la cerca. Gloria a Dios. Ahí, versículo 12, dijo Jehová a Satanás, todo lo que él tiene, dice Jehová a Satanás, todo lo que tiene Job está en tu mano. Quitó la cerca. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Qué quiere decir eso? Dios permite la prueba, pero nunca te abandona en la prueba. Sí. Con ese 5 amén vamos adelante. Otra vez, Dios permite la prueba, pero Él pone límites a esa prueba. Repita después de mí, diga, esa prueba en mi vida, esa crisis, esa lucha, tiene límites. Ahí vino Satanás, pues se quitó la cerca. Y vinieron 4 calamidades en la vida de Job. Primero, versículo 15 dice, estábamos arando en el campo con los bueyes, las asnas estaban pastando cerca. Ese es un criado que sobrevivió. Y de repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado, mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Ahí, en el versículo 16, aún no había terminado de hablar. Mira qué interesante, él está contando la tragedia a Job. Y ya viene el otro, y ya viene el otro, todos poniéndose en línea. Ninguna bendición, puras malas noticias.
Porque el versículo 16 dice, aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó el otro y dijo, cayó un rayo y mató a los pastores y a las ovejas. Solo yo pude escapar para venirte a avisarte. Y versículo 17, aún no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó un tercero y dijo, 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Y versículo 18, aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo, tus hijos y tus hijas, eso es lo más terrible. Tus hijos y tus hijas estaban celebrando. Ahora, pregunta, ¿cuántos hijas tenía Job? Dice la Biblia que 10. Tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, ¿cierto? 7 hijos, 3 hijas. Y dice, estamos celebrando un banquete en la casa del primogénito. Versículo 19. Cuando de pronto un viento del desierto vino, un huracán, y sacudió la casa por los 4 costados, derrubándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Versículo 20. Entonces Job se levantó y lleno de dolor, se rasgó la ropa. Eso significa luto, duelo. Se rapó la cabeza, duelo. Y se inclinó en actitud de adoración. Usted y yo, ¿seríamos capaces de adorar a Dios en una situación como esta? Yo no sé si digo amén. Esa es una situación que se lo deja a usted si quiere decir amén. Porque se perdió todo, pero quedó la esposa. Pero antes, Job dice así, en ese momento, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La victoria de Job y la derrota de Satanás estaba en la adoración en medio del crisis, en medio del dolor. La apuesta del enemigo es que si Dios nos prueba, nosotros le abandonaremos a Dios, a la fe, la iglesia, y nosotros vamos a empezar a blasfemar y hasta decir que no hay Dios. Por eso cuidado. Cuando te venga ese tipo de cosa en la cabeza, usted dice, ya sé, ya miré esa película, la historia de Job. Eso es lo que Satanás quiere que yo diga y haga. No lo haré y no lo diré. Permaneceré firme en los caminos de Dios y alabaré su nombre. El poder de la adoración. Desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. Él quiere decir el siguiente: yo, pues, así como nací, me voy. Ni nada de las riquezas que acumulé entre la cuna y la sepultura van a determinar mi vida. Mi vida no es determinada por posesiones. Mi vida es determinada que estoy aquí en la tierra con un propósito, y mi propósito es adorar a Dios. Él entendió lo que significa una vida con propósito. Ahí llegó la esposa de Job. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura, un basural, fuera de la ciudad, y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Pero su mujer le dijo: ¿todavía empeñas en seguir siendo bueno? ¿Mantienes tu integridad? Dice la versión Reina Valera: maldice a Dios y muérete. Y Job respondió: mujer, no digas tonterías. Y otra versión dice: tú hablas como una loca. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Dice la Biblia. En todo eso Job no pecó, no cayó en la trampa. Ahora, yo voy a defender a la esposa de Job.
Muchos la atacan. Dice, ella era una loca. Él no dice que ella era una loca. Dice, tú hablas como si fuera. Pero yo te conozco, mujer, sé que tú no eres loca. Pero en ese momento, pero él entiende. Porque si él es un padre que perdió 10 hijos, ella es una madre que perdió 10 hijos. Y para que usted entienda la profundidad de eso, pierde a su esposa, ¿qué nombre se le da? Viudo. Y si una mujer pierde a su esposo, ¿qué nombre se le da? Viuda. Y si un hijo pierde a su padre o a su madre, ¿qué nombre se le da? Huérfano. Si un padre o una madre pierde a sus hijos, ¿qué nombre se le da? No hay. ¿Y por qué no hay? Porque espera que los padres sepulten a los hijos. Y se dice que ese es el dolor más intenso que puede haber. Y cuando llega el final de la historia, que Dios le restaura todo lo que yo tenía en doble, en doble, en doble. ¿Cuántos hijos Dios le dio a Job? 10. Entonces no es todo en doble, pastor. Porque los hijos son los 10. Y con la misma esposa. Es decir, que él también restauró ese matrimonio. Por eso digo que el plan de Dios es de restaurar. Y ese no es el tema. La Biblia dice que cuando nosotros no queremos la restauración, es por nuestro corazón duro, dureza de corazón, porque el proyecto de Dios siempre es restaurar. Y restauró. Entonces la hermana, esposa de Job, tuvo 10 hijos. Pero no es doble. Tenemos doble problema aquí con ese micrófono. ¿Eso? Creo que ya se fue la batería está buena. No es la batería, es la antena. Ok. Si lo pasas para el monitor ahí. ¿Y por qué yo digo que sí le dio doble hijos? ¿Por qué? Te voy a decir una ilustración. Una persona le dijo a un padre que había perdido a su hijo, le dijo, lamento por su pérdida. No puedo siquiera imaginar el dolor que sientes por haber perdido a tu hijo. Y el papá dice, no lo he perdido. Porque usted puede decir que perdió un hijo cuando usted no sabe dónde él está. Y mi hijo, yo sé a dónde él ha ido. Yo sé con quién él está. Y yo sé cómo él está. Él está en el cielo, en presencia de Dios. Yo no lo he perdido a mi hijo. Por eso, que Job y su esposa, ellos tenían 20 hijos. 10 en la tierra y 10 en el cielo. Porque en la visión de Dios, los hijos que van con él no lo hemos perdido. Porque le estoy diciendo, hermana y hermano, estoy seguro que eso servirá de consolación. Usted que perdió un hijo, una hija, cuando alguien le pregunte ¿cuántos hijos tiene? Usted dice 5, 3 aquí en la tierra y 2 en el cielo. ¿Cuántos hijos tiene? 2, uno aquí en la tierra y otro en el cielo. No diga, tengo 5, 3 con vida y 2 lo perdí. No, diga por fe, tengo 3 aquí en la tierra y 2 están en el cielo en presencia de Dios.
Los que entendieron y reciben el mensaje, por favor, digan amén. Adelante. Otra lección. Satanás usó a los ladrones para robar posesión de Job, pero ese hombre no pecó. Después usó una tormenta de agua, vinieron rayos, relámpagos, rayos, quemaron todo. Él no pecó. Después vino un huracán y destruyó a los hijos. Él no pecó. Después vino la esposa de Job y él no pecó. Ahí vinieron los amigos de Job. Y durante 20 capítulos de ese libro, Job está tratando de defenderse de las acusaciones de sus amigos. Algunas bien graves. Hubo uno que le dijo, tú eres tan pecador que lo que te sucedió todavía es poco. Le atacaron, le llamaron de todo, adúltero, ladrón. Y Job, durante 20 capítulos, está tratando de defenderse, pero lo único que él pedía era que se limpiara y se recuperara su buen nombre. Él no reclamó sus posesiones. Él pidió que se recuperara su reputación. Y cuando llega al final del libro, Dios, enojado con los amigos de él, dice, les voy a castigar. Ellos dicen, pero Dios ten misericordia. Y Dios dice, la única manera que yo no les castigue es que ustedes se vayan con mi siervo Job y pida que él ore por ustedes. Si él se anima, se le nace y él lo hace, entonces yo les perdono. Ahí fueron todos los amigos de Job, como un perrito con la cola entre las piernas. Ay, Job, por la misericordia de Dios, perdona, pues ora por nosotros para que Dios tenga misericordia, porque a nosotros Dios no nos escucha más, pero a usted siempre escucha. Y dice la Biblia que mientras Job oraba por sus amigos, en ese mismo tiempo, en ese mismo momento, Dios le dio de regreso en doble todo lo que tenía. Ahí, ¿cuál es la lección que yo aprendo? Y esa lección es muy buena para líderes, es muy buena para pastores y misioneros, evangelistas. Es que Job solo pedía recuperar su reputación. ¿Y qué hizo Dios? Dios trabajó de manera a recuperar su reputación con sus amigos. Cuando le dice a los amigos, vayan y se humillen, arrodíllense ahí, póstrense ahí y dígale a mi siervo Job que oren por ustedes. Y ahí les perdono. Porque el score de crédito de ustedes está bajísimo y el de Job está altísimo. Entonces Dios mismo cuidó de restaurar la reputación espiritual de Job. Por eso le digo a los pastores, le digo a los evangelistas, misioneros, misioneras, líderes, no se preocupe con tu reputación. Tengo que recuperar mi reputación. No se preocupe con eso. Solo preocúpate con tu testimonio. Solo preocúpate en ser fiel a Dios, en el público y en el secreto, porque quien va a cuidar tu reputación es Dios. Amén. Él va a restaurar tu reputación. Cuida tu testimonio y deja que Dios cuide tu reputación. ¿Cuántos le alaban al Señor? Bueno, seguimos. Si no encuentras la respuesta, esa es una lección que aprendemos del libro. Si no encuentras la respuesta, cambia la pregunta. Porque Job empezó a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios me permite eso y me viene? Y yo sé que ahora mismo usted que está ahí sentado, hay muchos que están haciendo eso. Hasta nos enojamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió? Esas preguntas, en lugar de ayudarnos a superar nuestra crisis o dolor, en verdad lo que hace es llevarnos a más desesperación, llevarnos a más tristeza,
angustia de nuestro corazón. Ya no siga preguntando por qué. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque necesito la respuesta. Job no tuvo la respuesta. ¿Por qué? Nosotros sí, porque estamos leyendo lo que pasó en el cosmos. Estamos leyendo que hubo una disputa, una apuesta entre Dios y Satanás. Pero Job no sabía de eso. Y usted también no sabe lo que está pasando. ¿Por qué Dios lo está haciendo? ¿Por qué lo está permitiendo? Entonces, ¿cuál es la solución, pastor? Cambia, no es por qué, sino para qué. La pregunta ¿por qué? Está enfocada en nosotros. Pero cuando preguntamos ¿para qué Dios? Estamos enfocados en los propósitos de Dios. Repita conmigo, diga, cambiemos las preguntas. Si se anima, diga a la persona que está a su lado, diga, cambiemos las preguntas. Amén. Entonces la pregunta es, ¿para qué Dios ha permitido esto en mi vida? Y aquí rapidito, primero, para darnos las enseñanzas que necesitamos en nuestra vida, porque todos nosotros queremos respuestas, pero Dios nos quiere dar enseñanzas. Mira, algunos entendieron. Eso es muy importante. Queremos respuestas, pero Dios quiere darnos enseñanzas. Segundo lugar, ¿para qué Dios? Para unir a nuestra familia, para que podamos experimentar el amor y el consuelo y las bendiciones de Dios por medio de ellos. Job 42:11 dice, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Por qué eso es importante? Porque lastimosamente muchos de nosotros somos personas llenas de orgullo y soberbia. Porque oramos para que Dios nos consuele y nos bendiga, pero no comprendemos que ese consuelo y esas bendiciones de nuestro Dios, Él las puede hacer llegar a nosotros por medio de nuestra propia familia. Así quizás Dios está permitiendo esa prueba porque el Señor lo está usando para traer más unidad a tu familia. Quizás en tu familia tienes hijos que no te buscan, hijas que están enojadas contigo por las decisiones que tomaste. Quizás tienes hermanos o hermanas con los que no has querido tener relación desde hace mucho tiempo, pero ellos te aman y te extrañan y quieren ayudarte, bendecirte, pero tu orgullo y tu soberbia no lo permite. Solo los que creen que esa palabra es para usted, diga amén. Eclesiastés capítulo 11:6 dice así: hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca sabe cuál de las dos siembras será mejor o si las dos serán abundantes. Eso quiere decir que usted no sabe por dónde Dios te va a enviar la bendición y la victoria. Por eso no rechace ningún tipo de ayuda, no rechace ningún tipo de oración. Quizás estás orando para poder sentir en tu vida el abrazo de Dios en ese tiempo de dolor, pero estás rechazando los abrazos de tus hijos, los abrazos de tus hermanos en Cristo y hasta de tu cónyuge. Y no comprendes que por medio de ellos el Señor quiere abrazarte y consolarte. Y aquí no voy a mencionar nombres, pero tengo casos presentes y reales. Pero no menciono nombres porque no soy un pastor chismoso. Pero hay casos de hermanas y hermanos, ya hasta pastores, que tienen casos de cáncer en la familia, tienen casos difíciles. Y cuando se lo cuenta a alguien, casi que se arrodillan para suplicar: no lo diga a nadie. No se lo diga a nadie. Pero hermano, hermana, sería importante que oremos como iglesia por decir: no quiero que la gente sienta compasión de mí. Usted no va a creer, pero a mí ya me dijeron. Yo no quiero la compasión de la gente. Solo se lo digo a usted, pastor. Y a veces por misericordia permite que yo se lo diga a mi esposa o a otro pastor. Y yo entiendo eso, yo respeto, pero no está bien. Ese es pecado. Ese es orgullo.
Porque tú no sabes por dónde te vendrá la victoria. Nunca rechaces. Es que no me cae bien ese hermano, no me cae bien esa hermana, entonces no quiero que ore por mí. Y qué tal que quizás Dios quiere usar a ese hermano, a esa hermana, y usted va a perder la bendición por tu orgullo y tu soberbia. Deja que Dios le use a quien Él quiera. Porque Job tenía unos amigos que, por favor, esos amigos de Job, con esos amigos que necesita enemigos. Pero Job estuvo ahí aguantando firme. Muy bien. Pero ahora vamos al segundo versículo. Se acabó el tiempo, pero voy a tratar de ser breve, porque ese tema del árbol es muy interesante. El segundo versículo que leímos, Job 14, 7, 9, la verdad son 3 versículos. Dice que hay esperanza para el árbol cortado, porque volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Son profecías de Job. Y ahí el profeta Joel menciona 4 tipos de langostas o de saltamontes que destruyen a los árboles y a las plantas. ¿Usted prefiere el término langostas o saltamontes o los dos? Sí, porque es la misma cosa. Son sinónimos. Pero hay 4 tipos. Repita conmigo: el cortador, el migrador, el devorador y el destructor. Y ahora que usted ya sabe por la historia de Job, que cuando Dios permite Satanás atacarnos, muchas veces Él no viene así como una visión, un sueño, una pesadilla. Satanás usa medios naturales. Uno podría decir: es un huracán, eso sucede. Cayó un rayo del cielo y quemó la casa. Es una enfermedad, eso sucede. Es cierto. Pero muchas veces Satanás está usando fenómenos, medios que son terrenales, que son humanos. Y ahí tenemos que discernir si es algo del hombre, si es algo humano, de la naturaleza, o si es espiritual. Porque hay cosas que parecen que es normal, pero de repente cuando usted ora, el Espíritu Santo dice: reprende, eso no es natural, eso es espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, hasta aquí. Entonces yo creo que aquí hay 4 tipos de demonios, simbolizados por 4 tipos de langostas. Primero, el cortador saltamontes o cortador de saltamontes. El cortador, también llamado oruga, él se refugia en el pequeño campo y corta las hojas. Repita conmigo: hojas de las plantas. El cortador corta las hojas de los árboles. Y ocurre que la belleza del árbol está en sus hojas y en sus flores. Y quizás ese tipo de ataque espiritual ya ha llegado a tu vida. ¿Qué quieres decir, pastor? Que tu sonrisa fue alguna vez más radiante de lo que es. Ahora tiene una sonrisa pálida, amarilla. Y no es que no se cepilla, es porque perdiste la belleza de tu sonrisa. Había más brillo en tus ojos. ¿Qué pasó? Tú eres una persona más confiante, más confiada. Tu familia era bonita. Tu matrimonio era más hermoso. Tu ministerio era más bonito. Era más fructífero. Tu vocación era más evidente. Tu vida fue más bella de lo que es ahora. ¿Qué pasó? El cortador lo ha cortado y logró quitar el gozo y la belleza. Pero ahí viene el segundo. El segundo es el migratorio, es el migrador. Y el trabajo de esa langosta es comerse la cáscara. Repita después de mí, diga por favor: la cáscara.
Sí, la cáscara de las ramas. ¿Y qué hace Él? Le quita la protección a las ramas. Él deja el árbol vulnerable. Y quizás hay algunos que me escuchan ahora que están así. Antes eras más fuerte, pero hoy eres débil. Ya estás pensando en desistir en tu debilidad. Ya piensas que vas a dejar tu cargo. Ya piensas en presentar carta de renuncia. No te has rendido todavía. Todavía no has caído. Todavía no te has ido. Pero ya está casi. Ya no eres fuerte como antes, sino que estás vulnerable a las situaciones de la vida. Tú estás vulnerable a los cambios de estaciones de la vida. Ese es lo que hace el demonio migrador. Pero ahí viene el tercero. El tercero es el saltamontes devorador. Y el devorador es la langosta en su etapa adulta. Por lo tanto, se alimenta mucho más y tiene la capacidad de devorar toda una cosecha en poco tiempo. Y se aprovecha. Ponga atención. Míreme y ponga atención. Ese devorador se aprovecha que las ramas no tienen cáscara y ya son vulnerables y devora las ramas, dejando solo el tronco. Los demonios trabajan muchas veces de manera ordenada. Viene el primero y te hace un daño, y después viene el otro para completar la obra del primer demonio. Pero en el nombre de Jesús vamos a reprender el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y a todos. Apláudele al Señor, porque Él nos promete en su palabra: hay poder en el nombre de Jesús. En mi nombre, dice Jesús, reprenderán a los demonios. Y ahí, eso para mí es el cuadro de ese hermano, de esa hermana, de ese líder que ahora están vulnerables y ya no pueden volver como antes. Y usted dice: yo no veo caminos. Yo creo que no hay vuelta atrás. Mi familia nunca volverá a ser como antes. Mi matrimonio nunca volverá a ser como antes. Mi vida con Dios nunca volverá como antes. Mi vida espiritual, yo nunca volveré a cantar como cantaba. Yo nunca volveré a prosperar. Yo nunca voy a tener mi negocio de regreso. Yo jamás volveré a ser fructífero en el reino de Dios. Es decir, que te acabaron las ramas, solo quedó el tronco. Mentira del diablo. No pongas un punto final donde Dios puso una coma, porque Dios no ha terminado contigo, en el nombre de Jesús. Ahí viene el cuarto. El cuarto es el saltamontes destructor. Ese destructor es el resultado de los huevos dejados por la langosta devoradora, también llamado pulgón. ¿Qué hace ese? Él chupa la savia se dice, ¿no? De las plantas. No es sábila, es savia. De las plantas. Y las mata. Y también la clorofila. Clorofila es que le da el pigmento, la pigmentación, el color verde. Entonces se quita el color y se quita la savia. Y es decir, que esas personas, que es simbolizada por ese árbol, no tiene hojas, no tiene cáscaras, no tiene ramas, no tiene savia. ¿Sabe quién es? Ese familiar suyo, ese hermano, esa hermana que ya dejó de congregarse, ya no siente nada, ya no tiene vida de Dios, está espiritualmente muerto. Porque ese árbol
Después que viene el destructor, hasta sus raíces se envejecen y se secan. Porque yo podría decir, hay esperanza para el árbol cortado porque siempre queda raíz, se queda la raíz. Pero en ese caso ni la raíz. Pero la Biblia dice, hay esperanza. Eso es muy importante. Cualquier que sea la situación de ese familiar suyo, cualquier que sea la situación que estás cruzando ahora, no te atrevas a decir que no hay solución. Repita conmigo en el nombre de Jesús y diga, hay esperanza. Más fuerte, diga, hay esperanza. Diga en el nombre de Jesús, hay esperanza. Ahora más fuerte, diga, hay esperanza. Aleluya. Oh, hermano, hermana querida, hay esperanza, sí, Señor, porque Dios está en su trono. Sí, Señor. Y usted está así, sin hojas, sin cáscaras, sin ramas, ¿no es cierto? Usted está sin clorofila. Usted está que ya ni se puede reconocer. Pero yo le digo a usted, hombre, mujer, le digo a usted, joven, hay esperanza. ¿Sabe por qué? Hay esperanza porque dice el texto que vienen las aguas. Y cuando vienen las aguas, el árbol resucita. Oh, aleluya, retoña, brotan ramas. Y esas aguas es el Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo, ve sobre ese valle de huesos secos y resucita mi hermano, resucita mi hermana, resucita mis miembros de mi familia, resucita mi corazón, resucita mi vida, resucita el ministerio, resucita el primer amor que yo tenía por ti. Por el agua de tu Espíritu, esta raíz será restaurada. Y aquí hay un ejemplo de eso. Yo no sé, yo no entiendo nada de árboles, soy un urban guy, soy de la ciudad. Pero mi esposa sí, sabe mucho, le encanta. Y cuando yo le hablé de eso, yo le pregunté a ella cómo funciona eso. Ella me dice, entonces dice, aquí detrás en el playground, de ahí donde están las mesas, hace unos 10 años había una planta de olivos, un árbol de olivos. ¿Cómo se dice allá en su tierra? Árbol de olivos. Olivos. Estaba ahí y lo podaron de manera inadecuada. Por eso la Biblia dice que quien nos poda es Jesús. Él sabe cómo hacerlo. Y un hermano ahí, no es de nuestra iglesia, le cortó y murió. Murió completamente. Se secó todo. Pero ahora, 10 años después, está resucitando. Está brotando. Si Dios tiene ese cuidado con las plantas, con los árboles, mucho más contigo y mucho más conmigo. Dios no está en el negocio de cambiarnos, Él está en el negocio de resucitarnos. Aleluya. Voy a pedir que póngase de pie en presencia de Dios. Gloria a Jesús. ¿Sabe de una cosa? Job nunca pecó, ¿no es cierto? En esa circunstancia. Satanás usó los ladrones, pero Job no pecó. Ahí Satanás trajo la tormenta, el huracán, después la esposa de Job, los amigos. Durante 20 capítulos del libro, Job está tratando de defenderse de sus amigos. Sus amigos le acusan por 15 capítulos. Job se defiende por ¿cuántos capítulos? 20. ¿Y sus amigos le atacan por cuántos capítulos? 15. A ver, ahora agarré que me está poniendo atención. Los amigos le acusan por ¿cuántos capítulos? 15. ¿Y Job se defiende en cuántos capítulos? 20. ¿Y Dios le habla en cuál capítulo? 42. Y Dios le exalta. Para atacarle a Job necesitaron 15 capítulos. Para defenderse a Job 20 capítulos. Pero Dios, para restaurarle a Job, en un capítulo lo hizo.
en el último capítulo. Ahora, para terminar, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Job? ¿Qué dijo 42? Muy bien. Otra vez, ¿cuántos capítulos tiene el libro? Satanás es protagonista en ese libro en 2 capítulos, el 1 y el 2. Los amigos de Job, ¿en cuántos capítulos? 15. ¿Y Job se defiende en cuántos? 20. Pero ¿quién escribió el último capítulo? Es Dios. ¿Cuántos entendieron el mensaje? El último capítulo de tu vida, quien escribe es Dios. El último capítulo, quien escribe es Dios. Hay victoria, porque Dios siempre escribe el último capítulo. Alábale al Señor en esta tarde. Padre, gracias, porque cada uno de nosotros estamos viviendo una historia que era fea y horrible, vergonzosa, pero ahora es una historia que tú la estás escribiendo. Y hay situaciones en nuestra vida que nos hemos llevado a pensar como los amigos de Job, pero este siervo tuyo está aquí para enseñarnos en este libro que debemos esperar, tener paz, porque como cantamos hoy aquí, en mi paz tú me darás la victoria. Si mantengo mi paz, tú me darás la victoria. Que mantengamos esa paz, esa tranquilidad, ese clamor, esa súplica, esas lágrimas. Que mantengamos esa intercesión, porque tú es el que escribe el último capítulo de esa prueba que estamos viviendo. En el nombre de Jesús.